Eh, Hoy concluimos el capítulo 20 de Juan. Gracias a Dios. Ya hoy, primero Dios, concluimos el capítulo 20 y solo nos queda el último capítulo del Evangelio de Juan. Para nuestros invitados, aquí en la iglesia estudiamos la Biblia verso por verso y capítulo por capítulo. Y ahorita ya, después de 17 años y medio, vamos a poder concluir el Evangelio de Juan. Ya nada más nos queda un capítulo en el cual yo creo que en menos de 8 meses lo terminamos, gracias a Dios. Pero hoy, primero Dios, concluimos el capítulo 20 y estamos en la historia donde nuestro Señor Jesucristo ya resucitó. Bienvenida, bienvenidas. Jesucristo ya resucitó, ya tuvo apariciones a los discípulos. Y vemos en este momento en Juan 20:21, voy a retomarlo un poquito del Juan 20:21, donde dice: entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y así como Jesucristo vino a hablar del reino de su Padre y fue enviado por su Padre, ahora Jesucristo resucitado con poder y con autoridad, Él ahora dice, con ese poder y con esa autoridad, ahora yo los envío para que hablen de mí, para que prediquen el evangelio, las buenas nuevas, el reino de Dios, la salvación, la esperanza. Y así como Cristo fue enviado, ahora Cristo envía a sus hijos, a sus siervos, a anunciar el evangelio. Versículo 22 dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y esta parte donde dice recibir al Espíritu Santo, algunos erróneamente creen que el Espíritu Santo llegó a los discípulos a partir de Pentecostés, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando fue derramado el Espíritu Santo. Y no es así. Ellos, los discípulos, habían recibido el Espíritu Santo aquí en Juan 20. Lo que pasó en Pentecostés fue algo diferente de lo que Jesucristo habla precisamente. Primero habla aquí en el Evangelio de Juan, dice que el Espíritu Santo está con, pero hoy va a estar en nosotros. Hay una diferencia de estar con a estar dentro, estar en. Pero en Hechos capítulo 1, cuando Jesús se está despidiendo de sus apóstoles, les dice: no se vayan de Jerusalén, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Ese es el epi, la palabra griega es la palabra epi, que significa sobre vosotros el Espíritu Santo. Y esa palabra epi es la palabra dunamis. Poder, perdón, la palabra poder es la palabra dunamis, que de ahí se deriva nuestra palabra dinamita. Entonces imagínate, van a recibir el poder, van a recibir dinamita pura cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y para qué? Para pantallar a la raza. No, ¿sabes para qué? Y ahí Jesucristo contesta la pregunta: ¿para qué vamos a recibir el poder del Espíritu Santo? Para ser testigos de Jesucristo. Jesucristo ahí dice: van a recibir poder y entonces me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Él está diciendo, ¿sabes?, que el poder del Espíritu Santo es precisamente ¿para qué? Para que sean testigos de Cristo. Y aquí es cuando Jesucristo sopla el Espíritu Santo y reciben al Espíritu Santo apenas. Ya en Pentecostés es cuando viene ese poder dunamis en los discípulos y reciben el poder del Espíritu Santo. Ahora vamos a un versículo que es un versículo muy mal interpretado. Tristemente es un versículo que se ha mal usado para centrar la atención en el hombre. Y quiero dejarte algo muy claro. ¿Quieres identificar una falsa doctrina? Ahí te va, súper fácil. ¿Cómo identificar a una falsa doctrina? La falsa doctrina centra la atención en el hombre y no en Dios. Centra la atención en el hombre y no en Dios. Ahí te das cuenta. ¿Y sabes por qué es falsa doctrina? Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Es Dios y nadie como Él. Entonces, cuando vas entendiendo este fundamento de que
Solo Dios tiene poder, autoridad. Y efectivamente hay algunos que debaten diciendo, pero es que los discípulos de Cristo, Cristo les dio autoridad, y es cierto, nos ha dado autoridad sobre espíritus, sobre demonios, sobre muchas cosas, pero te voy a decir algo. En este punto que vamos a ver, no tiene nada que ver con eso. Voy a tratar de explicárselos de la manera más práctica posible. ¿Por qué? Pues porque ahorita que lo leamos vas a entender cómo este versículo ha sido mal usado. Y dice el versículo 23, Jesús a sus discípulos les dice, a quienes remitieses los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuvieses, les son retenidos. Y cuando estas doctrinas centran en el hombre, el poder para perdonar pecados y el poder para retener los pecados, ahí ya te fuiste por las tortas. Ahí ya chafió todo el rollo. ¿Y sabes por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo nunca está hablando sobre esto. Y por eso quiero dejar súper claro a qué se refiere Jesús cuando dice que a los que les perdone sus pecados les serán perdonados, pero a los que les retenga sus pecados les serán retenidos. Pero tenemos que partir desde el fundamento. El fundamento es que no hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Tiene que haber un sacrificio para que haya perdón de pecados. Y la paga del pecado es la muerte. Dios estableció precisamente esto. La paga del pecado es la muerte. Y no hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Y quiero explicarte un poquito más sobre este punto para aquellos que nos acompañen y dicen, pero ¿por qué solo con la sangre se puede perdonar pecados? Cuando Adán y Eva fueron creados, los crearon perfectos, sin mancha, sin pecado. Pero cuando entró el pecado en Adán y Eva, se perdió la inocencia. Entonces ellos ya eran culpables, rompieron la única ley que Dios les había puesto. Por lo tanto, Dios les dio una ley y esa la rompieron, entonces son culpables. Aquí Dios establece desde Génesis cómo iba a tratar con el pecado. ¿Se acuerdan qué pasó con Adán y Eva cuando pecaron? Se les dio vergüenza, se escondieron y cubrieron su desnudez ¿con qué? Con hojas de higuera. Pero ¿qué fue lo que Dios hizo? Dios les quitó las hojas de higuera y ¿con qué los cubrió? Con pieles de animales. Ahora, ahí en ese mensaje, en ese versículo, entiendes el evangelio. Cómo Dios va a tratar con el pecado. El pobre animal, ¿qué culpa tenía del pecado de Adán y de Eva? Era un animalito inocente que tuvo que ser sacrificado por el pecado de otros, para cubrir su pecado, cubrir su desnudez. Ahí fue donde Dios estableció. Después en Levítico, Dios lo establece como ley. Entonces, todo el pueblo, si yo quería que Dios me perdonara mis pecados, yo tenía que venir al templo con los sacerdotes y traer mi animalito. Entonces yo traía un animalito inocente y el inocente tenía que morir por mis pecados. Entonces yo ponía mis manos sobre él y era como si yo le pasara mi pecado. Entonces el sacerdote degollaba al animalito y dejaba correr su sangre, y la sangre del animal inocente cubría mi pecado. Entonces el animal cumplía con la ley. No hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Por lo tanto, en vez de sangrar yo, pues que sangre el animalito. Y la paga del pecado es la muerte. Entonces, como yo no quiero morir, pues que muera el animalito. Entonces era el inocente muriendo ¿por quién? Por el culpable. Dios lo estableció así. Ahora, para el ser humano, la cosa es más complicada. ¿Por qué? Porque nosotros que somos pecadores, no podemos pagar el pecado unos de otros. Solo un inocente podía pagar nuestro pecado. Supongamos que yo estoy lleno de grasa de auto. No sé si ustedes alguna vez se han manchado de grasa de auto, pero es muy difícil de quitar. Entonces imagínate que yo soy todo lleno de grasa y le digo a mi querido doctor Painberg, ¿sabes qué, doc?
Estás todo lleno de grasa, hombre. Y no de esta, sino tú estás delgado. Yo te voy a quitar toda esa grasa, pero yo también estoy lleno de grasa. Entonces yo voy y le trato de quitar la grasa, pues ¿qué va a pasar? Pues nada más un engrasadero, porque ni lo voy a limpiar porque yo también estoy lleno de grasa. Un pecador no puede pagar por el pecado de otro pecador, porque los dos somos pecadores. Es como un reo. Si un reo llega con el director del penal y le dice, ¿sabes qué, señor director? Quiero que sueltes esta tarde a mi compadre. Sí, también está aquí interno, suéltalo ya, por favor, porque hoy en la tarde, pues, hace mucho que no va al cine. Entonces, pues, para que vaya al cine y vaya a ver a su familia, entonces suéltalo. Su culpa yo la voy a pagar. El director, ¿qué le diría? A ver, compadre, tú estás pagando por tus propios delitos. Tú no puedes pagar por los de él porque tú estás pagando por tus propios delitos, porque tú también eres culpable. Entonces, cuando vamos a la ley de Dios, todos los que estamos aquí somos culpables. Todos hemos roto la ley de Dios, todos hemos fallado. Por lo tanto, como todos hemos fallado y todos somos pecadores, ninguno de nosotros puede salvar a otro. Ninguno. El único que es santo y perfecto, sin mancha, es Dios. Entonces aquí hay un problema. Si el único que nos puede salvar es Dios, hay un problema porque Dios no puede sangrar porque es Dios. Y Dios no puede morir porque es eterno. Entonces Dios, que era el único que nos podía salvar, ¿qué tuvo que hacer para cumplir esta ley? Hacerse hombre. El único y santo y perfecto se hizo hombre para, como hombre, pagar el pecado del hombre. El inocente muriendo por los culpables. Y ese ejemplo de traer tu animalito, tu cordero al templo, para que muriera en el templo, para perdón de mis pecados, era solo la sombra de lo que había de venir. Era un ejemplo de lo que Dios iba a hacer por nosotros en esa cruz. Entonces, Cristo Jesús, por eso Juan el Bautista lo ve y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que Juan el Bautista está diciendo, Él va a ser sacrificado por mis pecados. Y eso es la salvación. Viene Jesús, Él sí muere en la cruz, Él sí derrama su sangre y en Él se cumple la ley. No hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre, y Cristo derramó toda su sangre por ti en esa cruz. Y la paga del pecado es la muerte. Y Cristo murió en esa cruz para perdón de tus pecados. Por eso Cristo en la cruz dijo, consumado es. Tu deuda fue pagada. Eres perdonada, eres perdonado. Por lo tanto, el único que puede perdonar pecados, ¿quién es? Jesús. El que se entregó y murió por nosotros. Ese es el fundamento para poder interpretar bien el versículo. Juan capítulo 3, versículo 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que se rehúsa en creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 8, 24. Jesús le está diciendo a los fariseos, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. En Marcos capítulo 2 hay un pasaje maravilloso que me encanta, que Jesús está predicando en un lugar y está lleno el lugar, está lleno y vienen unos amigos cargando a su amigo paralítico y lo vienen cargando con un lecho y lo vienen cargando al paralítico. Y ellos lo traen y ven que la casa está llena y dijo, chin, parece Pino Suárez en hora pico. Y ahora ¿cómo le hacemos para entrar? ¿Y cómo le hacemos para poderlo llevar a los pies de Cristo? Y hay mucha gente. Pero ellos, bien creativos, no sé ni cómo le hicieron, se subieron al techo y en el techo empezaron a hacer un hoyo. Yo creo que el dueño de la casa ha dicho, ay, qué bueno que invité a Jesús, ¿no?
y empiezan a hacer un hoyo en la casa. Y luego empiezan sus amigos a bajarlo, a ver, más a la izquierda, no, ya le pegaste en la cabeza, a la derecha, ¿no? Y ahí traen al pobre paralítico. Voy a hacer una pausa. Ya la hice. Ahora sí, no es cierto. Voy a hacer una pausa. Cuida tus amistades. No hay nada más hermoso que amigos que te llevan a los pies de Cristo. Y no hay algo peor que elijas amistades que te alejan de Cristo. Atesora las amistades que te llevan a los pies de Cristo. Porque un día tú y yo estamos como ese paralítico. O estamos enfermos espiritualmente, o desanimados espiritualmente, o enojados, o alejados, o en pecado. Pero no hay algo mejor que tener amigos que te llevan a los pies de Cristo cuando tú no puedes caminar. Atesora esas amistades. Y volviendo a la historia, ponen a este paralítico a los pies de Jesús. Y cuando Jesús, dice el versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos. ¿La fe en dónde? En Jesús. La fe en Jesús. ¿Por qué hicieron todo un show para llevar al paralítico a los pies de Jesús? Porque creían que Él podía salvarlo. Porque creían que Él podía sanarlo. Y Jesús, al ver la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Tienen razón, solo Dios puede perdonar pecados. Y conociendo Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis? ¿Ya aprendieron la palabra? ¿Caviláis? ¿Qué estás cavilando? Ay, sí, ¿no? Así vuestros corazones. ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder o tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. ¿Y sabes por qué Jesús tiene todo poder y toda autoridad para perdonar pecados? Porque Él iba a morir y murió por nosotros en esa cruz. Él derramó toda su sangre para perdón de nuestros pecados. Por eso Él es el único que puede perdonar pecados. El único. Porque solo Él murió por ti. Porque solo Él derramó hasta la última gota de su sangre por amor a ti. Porque Él murió, literalmente murió. Él cumplió la ley. No hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre, y Cristo derramó hasta la última gota. Y la paga del pecado es la muerte. Y Cristo murió en esa cruz por ti para darte vida eterna. Por eso Él es el único que tiene poder para perdonar pecados. Primera de Juan 5. Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Así de sencillo. Por lo tanto, solo Jesús puede perdonar pecados. Ahora, entonces, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice a sus discípulos: a quien le perdone sus pecados le serán perdonados? ¿Está diciendo acaso que los discípulos tienen poder para perdonar pecados? ¿Que Cristo les dio esa autoridad de perdonar pecados o de retener pecados? No, para nada. Para nada. Entonces, ¿a qué se refiere? Y te voy a poner dos ejemplos. Quiero tratar de explicarlo de una manera muy práctica. ¿Hay contadores aquí? Sí, hay varios contadores. Allá están unos contadores, por allá andaban unos contadores, allá también. Hola, ¿cómo estás? Hay contadores aquí. Ahora imagínate que tu contador, o hay empresarios aquí, imagínate que tu contador te dice: ya revisé toda tu documentación y estás al día con Hacienda.
Yo sé que vas a escuchar en tus oídos, ¡ah!, ¿no? Voces angelicales, dices, ¡ay, qué maravilla! Pero imagínate que tu contador revisa toda la información y dice, ya chequé toda la información y estás al día con Hacienda. No debes nada y está todo bien. ¿Tiene poder para decirte eso después de revisar toda la información, sí o no? ¿Tiene poder para declarar, no le debes nada a Hacienda, sí o no? Claro que sí. Ahora, mi querido doctor, imagínate que mi querido doctor Painberg te hace mandar a hacer estudios, análisis, y te revisa todos los análisis y todos los estudios, y él puede declarar y decir, el doctor Painberg, decir, quedas libre del virus que tenías. ¿Te acuerdas que tenías una bacteria horrible? Que te veías espantoso y con papada horrible. Bueno, adivina qué. Según los estudios, según todo lo que los estudios dicen, estás libre ya del virus. O estás libre de esa bacteria que te tenía asolado. Ya quedaste libre. Ya estás, ¿cómo le llamas? Estás sano. Ya quedaste sano. Mi pregunta es, ¿el doctor tiene la autoridad para declararte sano después de ver todos los estudios? ¿Sí o no? Sí. ¿En base a qué? En base a su conocimiento y en base también a la información, ¿cierto? Igual que el contador. Así es lo que Jesús le está diciendo a los discípulos. Ustedes, mis discípulos, saben cómo es la única manera en la cual hay perdón de pecados. Por lo tanto, yo como hijo de Dios, puedo decirle a una persona, genuinamente estás arrepentido o arrepentida de tus pecados. ¿Crees que Jesucristo murió por ti en esa cruz? ¿Realmente lo crees? ¿Crees que resucitó y está sentado a la diestra del Padre? Entonces, si verdaderamente crees en Jesucristo y estás arrepentido y has renunciado a tu pecado, entonces Dios te ha dado vida eterna y perdón de pecados. Estoy declarando que eres perdonado. No en base a que yo tengo poder, en base a la información, al conocimiento del Evangelio. Entonces yo te puedo decir, sí. O de plano, si no crees en Jesucristo y dudas y crees que es un profeta iluminado o un maestro iluminado, que es un chamán o que es lo que tú quieras, tengo todo el poder en base a la información para decirte, tus pecados no han sido perdonados, hijo. No has entendido el Evangelio. No has entendido la naturaleza del Cristo, del Mesías. O si te crees buena persona y que tú dices, no, yo soy buena persona, yo no le hago mal a nadie, yo está bien, mira, Jesús murió por mí, qué lindo, vale 1000, ¿no? Pero yo la verdad no soy mala persona, yo no le hago mal a nadie, yo de vez en cuando ayudo a la gente, yo mira, la verdad es que también pues platico con él todos los días, entonces pues yo no tengo bronca. Te puedo decir, ¿sabes qué? Todavía tus pecados no han sido perdonados porque no has entendido tu naturaleza. No has entendido tu condición, que somos tan pecadores que el Hijo de Dios tuvo que morir por nosotros en esa cruz. Entonces a eso se refiere. ¿Sabes qué? El hecho de conocer el Evangelio, puedo decir, ¿sabes qué? Tus pecados te son perdonados en esa cruz, en el único que puede perdonar pecados. O te puedo decir, no te ha amanecido. ¿Te crees buena persona todavía? ¿Crees que no necesitas el Evangelio? ¿No necesitas a Cristo? ¿O crees que Cristo es un buen profeta, un maestro, un iluminado? ¿Sabes qué? Pues no te ha amanecido. Por lo tanto, tus pecados aún no han sido perdonados porque no has entendido la cruz. Continuando en Juan capítulo 20, dice el versículo 23, a quienes remitiese los pecados les serán remitidos y a quienes se los retuviese les son retenidos. Versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, por si quieres ponerle así a tu hijo, alguno de tus hijos, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Tomás, el Señor ha resucitado.
Cristo resucitó y está vivo. Y fíjate lo que dice Tomás. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de sus clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿A qué grado estaba Tomás de entenebrecido? Esa declaración, analízala, está horrible. ¿Cómo se te ocurre declarar: si yo no meto mi dedo en su hoyo, en su llaga, y si no meto mi mano en su costado, no voy a creer? ¡Qué horror de declaración! Pero fíjate la gran misericordia de Dios, y es a lo que es el tema de hoy. Fíjate la gran misericordia y la gracia de Dios. Dice: 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Luego llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Qué declaración tan fuerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero este es el corazón de Cristo. Este es el corazón de Cristo, y quiero que se te quede grabado. Este es el corazón de Cristo. Cristo viene a salvar. Cristo viene a rescatar. Cristo viene a decir: dudas, ven, estoy dispuesto a presentarte evidencia una y otra vez. Y desde Génesis vemos cómo Dios es el que busca al incrédulo, al pecador. Adán y Eva pecaron, y ellos buscaron a Dios, o Dios los buscó a ellos. Caín mató a su hermano Abel, y Caín buscó a Dios, o Dios fue a buscar a Caín después de haber matado a su hermano. Dios siempre anda buscando al hombre, a su creación. Y vemos que aquí Jesús al incrédulo, a Tomás bien pudo haber dicho: este incrédulo, después de haber visto los milagros que hice, después de haber escuchado todas mis predicaciones, ya no me siento tan mal. Ay, sí. Después de haber visto los milagros de que, ¿sabes qué? Vio la multiplicación de los peces y los panes, vio cómo resucité a Lázaro, y aún así duda. ¿Cuántas veces les dije que yo iba a morir en Jerusalén y que iba a resucitar al tercer día? Y después de todo eso duda. ¿Sabes qué, Tomás? Mira, te mato, hijo, por incrédulo. ¿Y sería injusto Dios al matar a Tomás por su incredulidad? No. Pero ¿qué hizo Jesús? Él no rompe la caña cascada. Él no apaga el pabilo que humea. Él viene a salvar. Él viene a salvar. Grábatelo. Cristo nuestro Señor vino a salvar, no a juzgar, no a condenar. Vino a perdonar y a salvar. Grábatelo. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lucas capítulo 9 versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en la aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Es decir, Jesús dijo: llegó el momento de morir en la cruz, tenemos que ir a Jerusalén. Entonces envía a unos discípulos para que crucen por Samaria y vayan preparando el camino. Sin embargo, los samaritanos, cuando supieron que Jesús iba a pasar por ahí camino a Jerusalén,
no lo quisieron recibir y se enojaron. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con Jacobo y con Juan? Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma a estos hijos de Baal? Son las groserías bíblicas esas. ¿Sabes qué? Estos incircuncisos, estos incrédulos, que caiga fuego del cielo y que los consuma esta bola de pecadores que no te están recibiendo. ¿Y qué fue lo que Jesús les contestó? Grábatelo. Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres, sino a salvarlas. Y se fueron a otra aldea. ¿Tú sabes de qué espíritu eres? Tú sabes que tu Salvador, al que le llamas tu Señor, no vino a juzgar, no vino a condenar, sino vino a salvar a los que nos habíamos perdido. ¿Qué debe de haber en el corazón de todo hijo de Dios? Compasión por el perdido, compasión por el pecador, compasión por el que se enfría, compasión por el que se aleja, compasión por el que peca y se va por las tortas. Debería de haber misericordia. Cuando yo recién conocí de Cristo, me dijeron una frase que retumbó en mi cabeza, y yo sé que muchos la han escuchado: que el ejército cristiano es el único que mata a sus soldados heridos. ¿Quién ha escuchado esa frase como yo? Y qué vergüenza que el ejército cristiano es el único que mata a sus soldados caídos. Porque somos buenos, pero se nos olvida de qué espíritu somos. Y Cristo reprendió a Juan y a Jacobo diciendo: que no entienden a qué vine, no han entendido a qué vine. No he venido a juzgar, no he venido a condenar, he venido a salvar. Sí, los samaritanos me están rechazando, pero por eso quieren que haga descender fuego del cielo y que los consuma, si yo he venido a salvarlos. Como si Jacobo y Juan fueran mejores que los samaritanos. Y ese es el problema, que nos sentimos mejores. Yo no peco como los samaritanos. Ve esta bola de politeístas o idólatras. Pero ¿qué tal el orgullo, la soberbia, el pecado que no se ve pero que Dios sí ve? Juan capítulo 3 versículo 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Segunda de Corintios 5: de modo de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio este ministerio a todo hijo de Dios. Si tú eres un hijo de Dios o eres una hija de Dios, este es tu ministerio. Y nos dio el ministerio ¿de qué? De la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ese es el corazón de un hijo de Dios. Ese tiene que ser nuestro corazón. ¿Sabes de qué espíritu eres? ¿Sabes quién es tu Salvador? ¿Sabes a quién representas? ¿A quién representas? ¿Al ministerio público para buscar culpables? ¿O representas a aquel que vino a dar su vida por los pecadores, de los cuales tú y yo somos los primeros?
¿Somos mejores que los demás? Ese es el corazón de Cristo. Vino a salvar. Y nos tendría que doler nuestros hermanos que han pecado. Nos tendría que doler nuestros hermanos que están fríos. Nos tendría que doler nuestros hermanos que se han alejado de Dios. Y todos conocemos, yo creo, hermanos que han estado, que conociste, que estaban firmes en la iglesia, que estaban sirviendo en la iglesia, y que el día de hoy muchos están en la carne, están en la fiesta, o muchos heridos y no quieren acercarse a ninguna iglesia, o muchos desanimados, o muchos el mundo se los comió y ya están más en el business, el negocio, la chamba, y están alejados de Cristo. Y te digo algo, nosotros nos tendría que doler. No tendría que haber juicio, tendría que haber dolor, tristeza y misericordia. Tendríamos que estar orando por ellos y clamándole a nuestro Padre por ellos. Ese es el corazón de Cristo. En el corazón de Cristo hay pérdida por aquellos que se han alejado, por aquellos que están fríos, por aquellos que han pecado, por aquellos que el mundo se los ha comido. Debería de haber dolor en nosotros por ellos. Y ese es el corazón de Cristo. Y nos decimos cristianos. Juan 20:27. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino cree. Tomás, cree. Tomás, cree. Ven a mí, cree. Y fíjate lo que Tomás le contestó. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y ahí les puse la palabra en griego, del original, kurios, y la palabra teos. La palabra kurios es la palabra Señor. Y Dios es la palabra teos. Y aquí está declarando, tú eres Dios. Tú eres Dios. Y este tema ya lo hemos hablado muchas veces, pero me apasiona. Sí, Cristo no es un profeta, Cristo no es un buen hombre, Cristo no es un maestro ascendido, Cristo no es un iluminado. Cristo o es Dios o es un mentiroso, porque Él aceptó ser Dios y Él es Dios. Y aquí, después de verlo resucitado, cayó a sus pies Tomás y dijo, perdóname, ¿no? Señor mío y Teos, Dios mío. Y hay muchísimos pasajes que hablan de la deidad de Jesucristo. Hebreos capítulo 1, vemos al Padre hablando sobre su Hijo Jesucristo y el Padre llamándole a su Hijo Dios. En Juan capítulo 1 diciendo que que Jesús es el creador de todo y todo en Él subsiste. En Juan capítulo 9 vemos al paralítico, al ciego de nacimiento, al ciego de nacimiento declarando que Jesús es Dios y adorándolo. La palabra griega es la palabra proskineo, y ahí el ciego de nacimiento adoró a Jesucristo. Colosenses capítulo 2 nos habla de que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. 1 Timoteo 3:16 habla de que grande es este misterio, que Dios fue manifestado en carne. La palabra enseña claramente, ¿sabes de qué? De que Cristo es Dios. Con poder y con autoridad se levantó de entre los muertos. Juan capítulo 20, versículo 29, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y ahí estamos tú y yo. Añoro el día que pueda ver a mi Señor y Salvador. De mientras solo me queda el predicar de Él. Pero un día lo veré cara a cara. Bienaventurado eres cuando aún sin ver hemos creído. Y terminamos ya con los últimos versículos de Juan 20. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengas vida eterna.
en su nombre. Qué manera de terminar el capítulo 20. Y vamos a terminar orando. Y mi oración esta mañana, quiero pedirles algo. En base a este mensaje de que Cristo vino a salvar y no a condenar, quiero que oremos por todos nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestra familia que está lejos de Cristo. Tal vez tu hermano, tu hermana, tu papá, tu mamá, algún amigo, tu hijo, tu hija, todos los que están lejos de Cristo. Y oremos también todos los que han sido lastimados en las iglesias y que el día de hoy ya no quieren congregarse en ninguna iglesia. Ayer platicaba con una amiga de un amigo muy querido, que es un chavo súper noble, muy talentoso, un músico muy talentoso y un corazón noble, noble, noble. Y ama al Señor. Y de repente veía en sus redes que se descosía contra las iglesias y yo decía, algo está pasando. Pero ¿sabes qué? Él ha sido muy lastimado. Y tristemente muchos ya no quieren congregarse por eso. Hay que orar por los que no están dentro del redil. Hay que orar por los que están amando más lo temporal, el negocio, el business, lo que se va a acabar. Hay que orar por aquellos que se han alejado de Cristo, que algún día estuvieron sirviendo apasionados y el día de hoy están lejos de Cristo. Hay que orar por aquellos que nunca decidieron, hasta la fecha no han decidido entregarle su vida a Cristo y están viviendo a su manera. Y que nuestro dolor sea ese, por todo aquel que no conoce de Cristo. Porque entonces si no tenemos ese dolor, ¿para qué predicamos? ¿Para qué predicamos? ¿Para qué el evangelismo? ¿Sabes cuál es el corazón del evangelismo? El dolor por las almas. No el ser bueno para organizar eventos. Es el dolor por las almas. Vamos a orar, amada familia, para terminar. Padre, perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos endurecido nuestro corazón a la necesidad de nuestros hermanos. Perdónanos porque muchas veces no nos ha dolido el pecado ajeno, no nos ha dolido los que estaban y ahora ya no están. No nos ha dolido los que se han alejado de ti. No nos ha dolido aún los que te han rechazado una y otra vez, como los samaritanos. Y hemos adoptado a veces la actitud de Jacobo y de Juan, Señor. Pero tú vienes a decirnos, no saben de qué espíritu sois. Que no he venido a juzgar, sino he venido a salvar al mundo de su pecado. Danos ese corazón, Señor, de amar al pecador. Porque nosotros hemos sido rescatados, no por buenos, sino por tu misericordia y tu gracia. Que no somos mejor que nadie. Quita todo orgullo y soberbia, todo dedo acusador, y danos compasión, misericordia y amor por el perdido. Danos pasión, Señor, por los que no te conocen, de compartir de la verdad de tu Hijo Jesucristo. Y te pido que toques sus corazones y los traigas. Por todos aquellos que tienen a su papá o a su mamá lejos de ti, que tienen a sus hermanos apartados y han endurecido su corazón a tu evangelio. Por aquellos hijos que están apartados de ti, Señor, y están rebeldes al evangelio de tu Hijo, perdónalos. Perdónalos, Señor.
Ten misericordia de ellos como has tenido misericordia de nosotros. Y te pedimos que ellos puedan venir al conocimiento de la gracia, el amor y la misericordia que hay en tu Hijo Jesucristo. Amén.